viendo Caracas en directo y ahorita han pasado a una nueva sección llamada la entrevista de los peludos o los pelados con curita. Un zafarrancho, un jolgorio que pretende convertirse esta entrevista porque lo que menos sabemos hacer nosotros es entrevistas. Aquí nos encontramos con Alberto Aranguibel, un reconocido opositor de la más rancia derecha, miembro fundador de Tradición, Familia y Propiedad. ¿Cómo estás? Opus Dei sección Venezuela. ¿Cómo te encuentras tú? Bueno, bien, vale, muy cómodo. A mí me parece que este país tiene una de las condiciones políticas más excepcionales en la historia de la humanidad. Según se dice desde la oposición, esta es la más férrea dictadura que ha habido, pero uno puede caminar tranquilamente, uno puede hablar de lo que sea, vituperar al presidente, a la familia del presidente y no pasa nada. También en Latinoamérica se han creado nuevos modelos de desarrollo político, como el que denomina Mario Vargas Llosa el fundamentalismo andino. Vargas Llosa es probablemente el menos autorizado para opinar, incluso en el seno de la derecha latinoamericana. Pero nosotros vimos a Goicoechea también reunirse, a Goicoechea y a Granier reunirse con Aznar y con Vargas Llosa en Rosario. Bueno, eso es por pura búsqueda de inspiración para nutrir el pensamiento de la derecha venezolana, la derecha criolla, pero en ningún caso es una concesión a quienes han, digamos, llegado a la obscenidad en su ideología de derecha, como Vargas Llosa, que ha incluso vendido la nacionalidad, ha botado a la basura la nacionalidad y se ha nacionalizado español por el simple hecho de que los peruanos no quisieron elegirlo presidente en un momento determinado. Entonces, ese gesto lo coloca ya fuera de nuestra realidad, fuera de nuestra... Además que tuvo gestos lascivos con su tía, ¿no? No solo gestos. Yo como que no te leíste el libro completo, porque lo que ahí se cuenta es autobiográfico, según él mismo dijo. Y entonces, si es Julia el escribidor. Nosotros estuvimos haciendo un examen, un análisis de inteligencia a través de Wikipedia. El truco universal para parecer inteligente. La nueva biblioteca de Babel nos los permite, ¿no? Sí. Hemos sabido que eres analista y especialista en imagen corporativa y en imagen pública, ¿no? Y que además tu reconocida trayectoria latinoamericana, o sea, sale de las esferas venezolanas, ¿no? Queremos indagar sobre la proliferación. No por culpa mía. Sobre la proliferación de las candidaturas de la oposición a la cual tú representas muy bien y los eslóganes poco originales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tienes que decir al respecto? Una proliferación de caras bonitas, eso es lo que llaman la campaña de las caras lindas. Y en este momento es mucho más marcado en Venezuela porque por primera vez se da una pre-campaña cuando nadie la estaba convocando. No hay ninguna presión social para la pre-campaña, sino que ellos la han puesto en el tapete diario, en el comentario, en el análisis, en el debate diario, precisamente porque salieron corriendo a gastar un dineral en afiches que reflejan una elevación de un ego incontenible para la mayoría de ellos, y ya más o menos se dice cuál es el discurso. Es decir, sí hay un discurso ahí, hay una gran egolatría, un hedonismo que les excede a ellos, y bueno, entonces estos afiches pues cumplen la función de satisfacer ese ego de alguna manera. Nosotros a los peludos con curita, y yo que hago parte de la infertilidad del cuero cabelludo, nos llama mucho la atención, por ejemplo, el eslogan publicitario de William Ojeda, ¿no? Hemos visto por los lados de Petare mano dura, corazón grande, muy parecido al de la campaña presidencial del presidente Uribe en el 2002, que era mano firme, corazón grande. ¿Qué le pasa a la derecha venezolana de ser un apéndice de la derecha colombiana? Porque, por ejemplo, por un lado está Leopoldo López, que quiere ser Antanas Mocus, y William Ojeda, que quiere ser Uribe. Entonces, ¿qué pasa ahí en la derecha, venezolana? Colombianizando la política, la derecha venezolana. Bueno, no sería de extrañar. Primero, déjame decirte, yo no creo que es muy similar, yo creo que es una copia, porque una de las cosas lamentables que refleja eso es que la vaciedad de criterio, ya ni siquiera de discurso ni de propuesta, sino de criterio propio para llevar adelante una propuesta. Ni siquiera para hacer un afiche tienen criterio. Imagínate tú cómo será para manejar ni siquiera una junta de vecinos, mucho menos de un municipio. Seguimos con esta entrevista
tan falta de ética, con esta entrevista falaz, con esta entrevista insulsa a la cual hemos convocado hoy. Además, así como dice alguien por ahí que hay sueños húmedos, hay también entrevistas húmedas, porque está pegando aquí atrás. Hay un escritor colombiano que decía, William Ospina, que hablaba de las aspiraciones del colombiano. Entonces él llega y dice, la clase alta quiere ser inglesa, la clase media mayamera y la clase baja mexicana. Si nosotros hiciéramos ese análisis a los venezolanos o a la derecha venezolana, ¿cómo la definirías tú? No, yo creo que ellos querrían ser prostitutas. Sí, porque el entreguismo... Saliéndome del tema y un poco para hablar de un personaje de la historia política venezolana que tantas luces nos dio a la izquierda en algún momento determinado. Hablo de Teodoro Pekov y en el evento en que estuvo, en un evento en Nueva York, de un supuesto ciclo de cine que sirvió como excusa para hablar en contra de Chávez. El hecho de que en Nueva York ya es significativo. ¿Cómo hacemos para creer que es cierto, por todo y que la gestual lo indica así, lo que está diciendo en este momento un personaje que durante 30 años nos dijo exactamente lo contrario? Es decir, si esto es verdad, no puede ser verdad los 30 años en los que nos habló de antiimperialismo, de oligarquía criolla a la que había que acorralar, amarrar y encarcelar, como fue la práctica del discurso de toda esa izquierda que hoy en día está entregada a la derecha de la manera más obscena. Es decir, si aquello era verdad, entonces esto tiene que ser mentira, porque es exactamente lo opuesto. Bueno, hemos culminado con esta entrevista por el día de hoy. Me fue grato conocerte y me fue más grato conocerte. Interrelacionarme con un personaje de tantas características intelectuales como las tuyas. Evidentemente nosotros seguimos siendo como los griegos decían que la ignorancia no era ausencia de conocimiento, sino indigestión de conocimiento. Nosotros seguimos indigestados en esta entrevista, en esta mala entrevista, porque lo que nosotros sabemos hacer es malas entrevistas, además con una profundidad de campo verdaderamente homosexual. Mira a esa muchacha que me está mirando con ese cuello retorcido. Tú te refieres a la tonina, no te refieres a la mujer. Así que... Y ve acá, este se está fusilando los lentes míos del personaje de Cuálido. Vamos a tener que cobrarle derecho a autor. Este se fusila todo, eso es lo que es un plagio en sí mismo. Así que, señores, yo le quiero pedir disculpas a la audiencia de Ávila TV, de verdad muy sinceramente, porque yo no tenía previsto hacer esta entrevista tan faltosa.